Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 10 años habían pasado desde que el emperador de la humanidad intentó matar a Sion. Durante ese tiempo, Sion había infiltrado a sus hijos en todas las legiones imperiales, en el ejército imperial e incluso en los niveles más bajos de la administración. También había descubierto indicios de que Alparius andaba merodeando por el Principado de Sion. Pero, fuera de eso, la campaña de conquista del Segmentum Obscurum, el otro extremo de su lado de la galaxia, marchaba sin mayores problemas. Por ello, Sion se preguntaba si el emperador había comprendido que no podía ganar una guerra contra él, ni tampoco matarlo, o si simplemente había cambiado de planes, decidiendo obtener primero el control de la telaraña antes de purgarlos, con esa ventaja estratégica a su favor. Si el emperador lograba apoderarse de la telaraña, su ventaja sería abrumadora. Aunque su tecnología fuera inferior, literalmente podría atacar donde quisiera. Podría llegar directo a sus astilleros, emboscar flotas enteras con todas sus naves, causando una masacre. Así de overpowered sería controlar la telaraña, además del hecho de que era completamente irrastreable, lo que haría imposible predecir sus movimientos. Sin embargo, los dioses del caos se cortarían los huevos antes de permitir que su peor enemigo tomara el control de la telaraña. La sangre correría antes de que el emperador pudiera hacer algo. Era simple. Él no tenía el poder necesario para dominar la telaraña, y si los dioses del caos realmente quisieran, podrían arrasar sus fuerzas en cuanto intentara poner un pie allí. Sion sabía esto, por lo que no estaba preocupado por la posibilidad de que el emperador tomara el control de la telaraña. De hecho, si lo intentaba, ellos ganarían automáticamente. Ahora que tenía algunas confirmaciones de parte de Erda sobre el verdadero origen del emperador, Sion se sentía aún más seguro respecto a sus planes. El emperador siempre había sido un perpetuo destacado. Su poder psíquico era veneno para los demonios y otras criaturas del Immaterium, capaces incluso de hacerlos desaparecer. Los perpetuos tomaron esto como una señal de salvación para la humanidad y lo siguieron durante milenios, intentando una y otra vez convertir a la humanidad en algo más que simple alimento para los dioses del caos. Los perpetuos también lo acompañaron cuando hizo su pacto con los dioses del caos, planeando junto a él la forma de estafarlos y obtener el mayor beneficio posible. Pero, al regresar a la Tierra, después de haber robado el poder del caos para crear al psíquico más poderoso de la galaxia, una oportunidad única para la humanidad, ya que los dioses del caos no son estúpidos y no volverían a conceder semejante poder jamás, el emperador les reveló su plan perfecto y sin fisuras para destruir a los dioses del caos. Fue entonces cuando los perpetuos dieron media vuelta y lo abandonaron. Vieron cómo todo su trabajo y esfuerzo se había perdido, porque habían puesto el poder que tanto les costó robar en manos de un fanático con metas demasiado locas, que, evidentemente, terminarían en un desastre para toda la galaxia. Pero el emperador no se quedó solo. En la Tierra había otro radical, Malcador el Sigilita. Él no solo estaba 100% de acuerdo con los planes de guerra a muerte del emperador, sino que también propuso crear la figura del emperador como símbolo de liderazgo absoluto. La creación de los primarcas fue parte de un plan ideado desde el principio, pero, al ver cómo sus aliados lo abandonaban cada vez que les revelaba la verdad más profunda de sus intenciones, el emperador ocultó este propósito a Erda hasta que los primarcas ya habían sido creados. Erda creía que los primarcas serían los verdaderos hijos del emperador. Pero él no quería hijos. Quería herramientas, soldados, como los marines espaciales. No debían ser humanos, sino máquinas biológicas sometidas a un lavado de cerebro profundo, para que no dudaran ni un segundo de su propósito en la guerra a muerte contra el caos. Erda y la genetista Astartes, quienes habían trabajado en el proyecto Primarca y en la creación de los marines espaciales creyendo que estaban forjando al ser humano mejorado, el futuro de la humanidad, quedaron horrorizadas al conocer los verdaderos planes del emperador. Tanto los primarcas como sus hijos genéticos serían simplemente herramientas desechables. No eran el futuro de la humanidad. Eran armas para una guerra que, de perderse, significaría la extinción de toda la especie. Y era una guerra que ellos mismos iban a comenzar. El emperador de la humanidad, esta vez, había aprendido de sus errores. No reveló sus verdaderas intenciones respecto a los primarcas y los Astartes hasta que todo estuvo hecho y ya no necesitaba ni a Erda ni a la genetista Astartes, sus principales colaboradoras en el proyecto Primarca. Astartes murió en extrañas circunstancias cuando dejó de ser útil, sin poder hacer nada por sus creaciones.
Pero Erda conspiró con los dioses del caos y envió a los primarcas lejos, antes de que el emperador pudiera lavarles el cerebro y convertirlos a todos en versiones ampliadas de los Astartes. Sion, sentado en su despacho, reflexionó sobre lo que habría sido mejor. En sus recuerdos, lo que hizo Erda fue, por supuesto, un desastre aún mayor para los primarcas. En el plan del emperador, con los primarcas creados a imagen de los marines espaciales, solo uno de ellos, Horus, iba a caer. Los demás no tendrían humanidad, pero cumplirían su función. Al final, el emperador no lograría sus planes con la telaraña, pero la humanidad quedaría en pie y no sería una catástrofe total. Aunque, al fracasar con la telaraña, el emperador seguramente se habría inventado otro plan suicida. Era difícil imaginar que algo pudiera terminar bien mientras un fanático dispuesto a todo para destruir lo que él consideraba el mayor enemigo de la humanidad estuviera al mando. Por otro lado, estaba Erda, quien conspiró con los dioses del caos y dejó a los primarcas en bandeja de plata, torciendo por completo los planes originales del emperador. En lugar de que cayera un solo primarca, cayeron 9, lo que provocó un caos absoluto en el corto plazo, y casi llevó al triunfo total de los dioses del caos, cuyo objetivo era convertir la galaxia en su infierno personal. Todo comenzó con la caída de Lorgar Aurelian, considerado por muchos el más débil de los primarcas. Pero su lengua era divina, y su caída no la de Horus fue la que arrastró a la humanidad al desastre. Vista desde esa perspectiva, y según lo que se sabía hasta ahora, los planes iniciales del emperador no eran un desastre en sí. Podía fracasar en su intento de conquistar la telaraña, pero mientras mantuviera el control del plano real, con la fuerza de los primarcas y Horus muerto, no se trataba de una derrota definitiva, solo de una batalla perdida. La humanidad aún podía seguir luchando, hasta que al emperador se le ocurriera otro plan sin fisuras para matar a los dioses del caos. Si se lo miraba así, Erda solo había acelerado la caída de la humanidad al liberar a los primarcas de su control. Pero si se consideraba desde otro ángulo, si el emperador, en lugar de lavarles el cerebro a los primarcas y a sus hijos genéticos, los hubiera criado como verdaderos humanos, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Quizá la galaxia sería como el Principado de Sion, donde los primarcas verían la conquista de la galaxia como su obra, como algo propio, y los Astartes se verían a sí mismos como parte integral del resto de la humanidad. Eso sí, en el Principado de Sion, los fanáticos, ya fueran siervos del caos o extremistas del propio régimen, no eran tolerados. Por lo tanto, lo primero que haría un grupo de 21 primarcas que se vieran a sí mismos como parte de la humanidad, sería deshacerse del fanático loco que quería arrastrarlos a una guerra a muerte contra el caos. Por eso era obvio que el emperador no podía permitir que pensaran por su cuenta. Todos debían ser simples títeres. Desde ese punto de vista, el emperador era quien debía ser purgado por el bien de la humanidad. Y ese era precisamente el punto de vista que sostenía Sion. Gracias a Erda, él había escapado del lavado de cerebro y fundado un imperio donde los primarcas y los marines eran parte activa del sistema. A medida que la tecnología avanzaba, incluso podrían tener hijos. Ya no seguirían a los primarcas como esclavos. Eran soldados, sí, pero no esclavos. Tenían muchos privilegios en el Principado de Sion, y ocupaban cargos dentro del aparato administrativo. Incluso, Sion pensaba concederles jubilación para que pudieran formar sus propias familias. El plan de Sion, aparentemente, era mejor que el del emperador. Pero había un problema que seguía presente: los dioses del caos. Aunque hubiera paz en la galaxia, la disformidad seguía siendo un infierno. No se podía olvidar que los perpetuos apoyaron al emperador no por lo que ocurría en la realidad, sino por lo que sucedía en la disformidad. Actualmente, en el Principado de Sion se vivía bien. Pero al morir, el destino era el mismo para todos. Al caer en la disformidad, sin importar cuán buena hubiese sido su vida, el alma quedaba atrapada en una lucha a muerte con cuchillos por su propia supervivencia. La esperanza de los perpetuos fue, en su momento, el emperador de la humanidad, y todo el poder que le ayudaron a robar de los dioses del caos. La idea era que el emperador se convirtiera en una competencia directa de los dioses, y que su influencia pudiera crear un refugio seguro para la humanidad dentro de la disformidad. Con el tiempo, los dioses solo tendrían acceso a las almas que pudieran robar directamente en la realidad, o a quienes pactaran voluntariamente con ellos. El problema fue que el emperador se pasó por alto las esperanzas de sus aliados, y decidió, por cuenta propia, arrastrar a toda la humanidad a una guerra a muerte, arruinando esa única oportunidad de equilibrio. Sion tenía sus propios planes.
Pero si aquel fanático hubiera cooperado, esos planes no serían necesarios, porque ya tendrían todo lo que necesitaban. Con Lorgar de su lado y con todos los primarcas unidos, incluso sin la traición de Horus, que no habría ocurrido sin la guerra contra el caos, simplemente serían competidores de los dioses, no sus enemigos jurados. No sería una victoria absoluta, pero para Sion eso era suficiente. Él no quería salvar a toda la humanidad. Quería salvarse a sí mismo y a todos aquellos que no querían ir al infierno, que eran la gran mayoría. Sin el emperador de su lado, la dificultad aumentaba considerablemente. El plan actual de Sion y sus aliados era usar a Lorgar para crear su propio culto, y con ello una entidad disforme que pudiera garantizarles un refugio en la disformidad. Pero sus conocimientos actuales sobre el Imaterium no eran suficientes para lograrlo. Les tomaría cientos de años construir algo sólido, y fue justo en este punto donde Sion se encontraba, reflexionando, porque algo había cambiado. Frente a él, apareció un holograma con la imagen de una mujer de aspecto sencillo, con túnicas lisas y una edad aparente de unos 30 años. Su apariencia era promedio. Era Erda. Y, además de traer información sobre su origen, también les traía una propuesta. Sabía que sus conocimientos sobre la disformidad eran superiores, y aunque lograran asegurar la galaxia, esa sería solo la menor de las batallas. Mientras la disformidad siguiera siendo un infierno, cualquier victoria en el plano real seguiría siendo una victoria vacía. Erda les ofrecía convocar a los demás perpetuos que, durante milenios, habían investigado la disformidad junto al emperador de la humanidad. Esto aceleraría enormemente su investigación. Y aunque el emperador continuara con sus propios planes, con el poder de los primarcas podrían crearle un reemplazo. No sería igual que el emperador, ni tendría su poder psíquico especial, pero sería una figura poderosa. Pues, ponerle las manos encima al verdadero emperador era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sion no apostaría por ello. Los perpetuos habían ayudado al emperador a convertirse en una entidad definitiva en la galaxia, y con eso, se les fue de las manos. Si hubiese sido Sion, lo habría tenido bien controlado antes de otorgarle cualquier poder. Pero Erda y los demás perpetuos fueron demasiado crédulos, y, al igual que los dioses del caos, también fueron engañados. Por eso Sion no estaba convencido de colaborar con ellos. Y él era, de hecho, el más confiado. Conrad se oponía rotundamente a confiar en los antiguos aliados del emperador. Según él, ellos solos podían enfrentarse tanto al caos como al propio emperador. No necesitaban más ayuda. Perturabo, por su parte, sospechaba de una traición. Por eso estaba dispuesto a aceptar el trato, sacar toda la información posible, y luego enviarlos a todos a la disformidad. Si los perpetuos cumplían, podrían redimirse. Pero si planeaban traicionarlos, serían los primeros cuyas almas caerían en las garras de los dioses del caos. Perturabo no dejaría a nadie impune. El Khan y Fulgrim eran los más dispuestos a confiar en Erda, aunque eran conscientes de que involucrar a un grupo de desconocidos en sus planes podría, además de acelerar el proyecto, también apresurar su fracaso si se producía una traición. Y luego estaba Sion, que tenía información privilegiada de ese mundo, pues era un transmigrador. Por desgracia, no sabía nada sobre los antiguos aliados del emperador. Y si uno miraba la historia de la humanidad a ese momento, la lista de fracasos de los perpetuos y del propio emperador era catastrófica. Se podría decir que fallaron en todos sus planes. Un currículum desastroso para confiarles el futuro del Principado de Sion, por el que Sion había luchado más de 100 años. En ese momento, Sion estaba convencido de que, aunque les tomara 500 años más, eventualmente, y sin tener que involucrarse con el emperador ni con los dioses del caos, lograrían crear un refugio seguro en la disformidad. Solo debían seguir su plan. Desde un punto de vista lógico, era una mala idea arriesgarse al fracaso solo por acelerar el proceso, aunque eso significara que cada alma que muriera mientras tanto corría el riesgo de perderse en la disformidad y caer en manos del caos o sus esbirros. Y no era un riesgo pequeño, era el más probable. Desde esa misma lógica, no arriesgarse era lo sensato. Pero era exactamente el mismo razonamiento que usaba el emperador para justificar su guerra total contra los dioses del caos. Sion pensaba que, si esta situación se compartiera con el resto del Principado, la mayoría de las personas que tenían una alta probabilidad de morir en los próximos 500 años no estarían dispuestas a esperar. Caer en el infierno por no tener otra opción era mala suerte, pero si existía una posibilidad, aunque fuera arriesgada, ¿y quién no lucharía por ella?
Sion pensó en los caballeros de Sion, en los marines espaciales y en los soldados del Imperio. Los civiles, con las mejoras tecnológicas y la extensión de la vida, podían vivir un promedio de 2000 años, e incluso más si usaban tecnología mecánica. La muerte por vejez o enfermedad prácticamente había desaparecido. Aún así, había accidentes, y de vez en cuando, a alguien se le iba la cabeza. Había asesinatos causados por emociones descontroladas como la ira. Los humanos seguían siendo humanos. Siempre había quienes no temían a nada y se dedicaban a provocar a otros hasta que alguien los mataba, o quienes morían por selección natural y por ejemplo, si tu pasatiempo era lanzarte de precipicios con una cuerda atada a los pies, tarde o temprano terminarías con el cráneo reventado en el suelo. Morir de esa forma y acabar en el infierno era lamentable, aunque no exactamente inmerecido. Pero si eras parte del ejército del Principado de Sion, y morías en campaña, luchando por abrir espacio para la civilización en la galaxia, con el fin de que todos tuvieran una mejor vida y entonces caer en el infierno solo porque tus líderes decidieron esperar y jugar sobre seguro, era simplemente inaceptable. Mierda, esos dos solo traen problemas, pensó Sion, refiriéndose a Erda y al emperador. Hasta la llegada de Erda, todo estaba tranquilo y los planes eran claros. Pero ahora había una nueva preocupación y era una preocupación moral. Y pasaron 3 días desde la reunión para decidir qué hacer, y Sion no había llegado a ninguna conclusión. Así que convocó a los demás para ver qué habían decidido ellos. Mierda, no sé ni para qué compartí mis planes con ustedes, si al final soy yo el que tiene que tomar todas las decisiones, gruñó Sion, visiblemente molesto. En la sala, presentes como proyecciones psíquicas, estaban Perturabo, el Khan, Fulgrim y Conrad. Perturabo y Conrad habían votado que no. Perturabo, porque no confiaba en nadie relacionado con el emperador, aunque se tratara de su propia madre. Y Conrad, porque insistía en que ellos solos eran suficientes para traer paz a la galaxia, siempre que su voluntad no flaqueara. Al Khan le cayó bien Erda. Aunque seguía molestándose con Sion por llamarlo salvaje, su voto a favor se debía más a instinto que a lógica. Por su parte, Fulgrim estaba encantado con Erda, en gran parte porque ella mostraba un profundo interés por la cultura y el arte. Creí que eras el regente, dijo Perturabo con despreocupación. La responsabilidad está sobre tus hombros, añadió el Khan, con la misma indiferencia. Sion, no debes preocuparte. Esto no tendrá influencia alguna en tu futuro, dijo Conrad, aunque Sion no sabía si intentaba consolarlo o si simplemente creía que, hicieran lo que hicieran, todo acabaría mal. Sion solo pudo suspirar en silencio y reafirmarse internamente en no integrar la genética de ese tipo tan raro a la suya. Khan, no necesito más presión. Y Conrad, no olvides que el emperador de la humanidad terminó loco por confiar todos sus planes al futuro. Nuestra principal preocupación debe ser el presente. El futuro solo será la consecuencia de lo que hagamos ahora, replicó Sion. ¿Presión? Pasas el día en esta oficina leyendo informes. Ven al campo de batalla, y me refiero a un campo de batalla real, contestó el Khan. Sion bufó con desprecio. Aquel salvaje no lograría convencerlo de lanzarse a asaltar planetas y provocar una guerra abierta solo porque despreciaba sus métodos de infiltración. Por otro lado, el ejército del Principado de Sion era inmenso. El Khan y los demás generales tenían tropas de sobra. Eran los orcos, acostumbrados a escaramuzas internas durante milenios, quienes estaban ahora bajo presión. Sion respiró hondo. Aceptaremos el trato de Erda, declaró finalmente. Perturabo, quédate, ordenó, y los demás se retiraron a sus asuntos. ¿Has logrado algún progreso con los portales a la telaraña, además de lo que mencionas en tus informes? Preguntó Sion. Perturabo era el encargado de rastrear portales hacia la telaraña en los mundos del Principado. Mientras no podamos abrir nuestros propios portales, una invasión sigue sin ser viable, dijo Perturabo, negando con la cabeza. Los Drukhari son una amenaza, pero también unos cobardes. No se atreven a enfrentarnos directamente. Si intentamos invadir la telaraña, esos bastardos podrían encerrarnos allí, sin suministros ni refuerzos, explicó. Sion pensaba lo mismo. Si entraban, los Drukhari solo tendrían que cerrar los portales de entrada, y su ejército sería aniquilado. Aunque los Drukhari no eran psíquicos como los Asuryani, Eldars de mundos astronaves, poseían tecnología extremadamente avanzada. Ya habían conseguido extraer algunos conocimientos valiosos, incluyendo datos sobre los artefactos que usaban para entrar y salir de su dimensión, pero eran apenas fragmentos.
Los líderes y científicos más brillantes de los Drukhari no salían nunca de su escondite, por lo que todavía no estaban en condiciones de iniciar una invasión directa. Respecto a los caballeros de Sion, los Drukhari habían logrado localizarlos, y se habían perdido 2 compañías completas. Sion, por tanto, canceló los intentos de infiltración. Eventualmente, ya sea en 1 o 1000 años, caerán en nuestras manos, afirmó Perturabo. Y por su tono, el futuro de los Drukhari no parecía prometedor. Los Drukhari eran la versión más depravada de los Eldar. Además de su arrogancia natural y su desprecio por los humanos, eran un grupo de psicópatas que secuestraban gente para llevarla a la telaraña, convertirla en esclavos o torturarla hasta la muerte. Habían construido su propia sección de la disformidad en el plano real e incluso habían robado estrellas para arrastrar mundos enteros a su dimensión. Sion y los demás primarcas ya habían comenzado a tomar medidas para detenerlos. Perturabo era el principal encargado de perseguirlos. Si logramos tomar la telaraña por asalto, tendríamos a nuestra disposición una dimensión personal, dijo Sion. Él no era tan ambicioso como el emperador de la humanidad como para intentar crear un imperio dentro de esos túneles. Para él, la telaraña era, sobre todo, una vía de transporte ultrarrápida. No era un lugar apto para albergar vida. Los Drukhari vivían allí porque temían caer en las garras de Slaanesh. Era una prisión, no un refugio. Te aseguro que, en 50 años más, tendremos a los Drukhari atados en sus propias salas de tortura, juró Perturabo. Slaanesh llevaba milenios persiguiendo a los Drukhari, y aún así, seguían protegidos dentro de la telaraña. A pesar de que algunos demonios podían infiltrarse, Slaanesh pasaba el día entregado a la depravación, fiestas y caos. En cambio, ellos 5 seguían creciendo, desarrollando tecnología, y absorbiendo conocimiento de todos los rincones. Su progreso era lento porque sabían que avanzar sin control podía ser fatal. Pero eventualmente, los Drukhari no tendrían dónde esconderse. Solo podrían pelear o abandonar la telaraña, con lo cual caerían en manos de Slaanesh, quien los convertiría en sus juguetes. Sion, francamente, no lamentaría su destino. Se lo habían ganado a pulso. Los Drukhari fueron quienes, con sus orgías y excesos durante milenios, crearon Slaanesh. Su corrupción provocó la caída de los Eldar y dio origen a la Gran Noche. Tras la guerra contra las máquinas, ese cataclismo arrastró a la humanidad a su estado actual de desesperación. Sion, que era mitad día, conservaba recuerdos de la llamada Edad Dorada. Aunque había estado apartado, como una inteligencia artificial evolucionada compartía su mente con las demás IA. Ahora lo habían expulsado, pero en su momento había participado de su conciencia colectiva, compartiendo sus recuerdos y sentimientos. Para la humanidad actual, la Edad Dorada de la tecnología era una utopía. Pero Sion, que conocía la verdad, solo podía suspirar ante la ingenuidad de los humanos al creer que alguna vez serían capaces de crear una verdadera utopía. Prepararé las fuerzas necesarias. Necesitamos desplegar una fuerza aplastante desde el inicio. Propongo movilizar las lunas de batalla y todas las unidades Rangda que no estén asignadas a la defensa del territorio, anunció Sion. Perturabo guardó silencio unos segundos, pensativo, y luego asintió con una leve sonrisa. Preferiría ahorrar esas fuerzas para nuestra guerra contra el imperio de la humanidad, pero la ventaja estratégica en este caso es evidente. Los Drukhari no conocen estas fuerzas ni su línea tecnológica. Ellos se centran en nuestra estructura militar principal y vigilan los movimientos de nuestros ejércitos centrales, dijo Perturabo, en acuerdo. Los movimientos de tropas en la frontera Rangdan eran ignorados por los Drukhari, porque esa parte del imperio era secreta e independiente. Era la carta oculta en caso de que el imperio de la humanidad decidiera atacar de forma repentina. ¿Qué piensas que harán los Asuryani cuando ataquemos a sus congéneres?, preguntó Sion. Los Asuryani ya se habían cansado de huir cada vez que Sion intentaba capturarlos para extraerles conocimientos, por lo que habían llegado a un acuerdo. A cambio de que sus fuerzas eliminaran a los orcos en varias zonas, entregaron gran parte de sus conocimientos psíquicos. Sion ya no los perseguía. Él suponía que tragarse su arrogancia les había hecho sentir que tragaban mierda, pero no tenían más opción. Estaban rodeados, y negociar con el imperio de la humanidad solo les traería una lluvia de golters y artillería. Gracias a los Asuryani, ahora el Principado de Sion tenía las bases necesarias para comenzar a desarrollar su propio dominio dentro de la disformidad. Aunque la tecnología Asuryani servía para huir de la disformidad, no para establecerse en ella, Sion y los demás primarcas los consideraban cobardes.
Ellos sí reclamarían un pedazo de disformidad para sí mismos, y al demonio que se interpusiera, lo harían pedazos. A la humanidad le sobraban números para iniciar cualquier guerra, en cualquier plano. Solo necesitaban adaptar la tecnología psíquica Asuryani a sus propias necesidades. Ellos insisten en que no tienen relación alguna con los Drukhari, pero según nuestros espías infiltrados, los Asuryani más jóvenes se unen a bandas piratas o saqueadores como rito de iniciación, para adquirir experiencia de combate y de vida. En realidad, es solo una excusa para desatar su psicopatía natural. Esa especie entera está llena de locos, dijo Perturabo. En cuanto a lo que harán, aunque algunos lo nieguen, una vez que empecemos a exterminar a los suyos, al menos una parte de ellos se unirá a la batalla. Su traición no debe tomarnos por sorpresa. Si los eliminamos ahora, no tendremos que preocuparnos luego, añadió. No. Aunque no carecemos de recursos, tampoco los desperdiciaremos. 30% no es toda la especie. Nos prepararemos para ello y les exigiremos cuentas después. Aún hay mucho que podemos obtener de ellos. Los Drukhari no son tan numerosos como para que no podamos resistir un ataque por la retaguardia. De hecho, aunque ambos bandos participarán por completo en la batalla, seguirían siendo fuerzas menores. El riesgo está en su tecnología avanzada y sus habilidades psíquicas, porque en número los superamos ampliamente, replicó Sion. Perturabo asintió. Además de la campaña contra los Drukhari, él aún debía ocuparse de su guerra contra los orcos. Puedes retirarte, ordenó Sion. Perturabo asintió, y su proyección desapareció. Sion comenzó a coordinar los esfuerzos para preparar sus ejércitos en el territorio Rannigan con el objetivo de invadir la telaraña y exigirle cuentas a los Drukhari. Obtener su tecnología sería un bono extra. Sion estaba seguro de haber leído que esos degenerados eran muy buenos clonando personas, y uno de sus científicos se vanagloriaba de poder clonar al emperador de la humanidad si le daban una sola gota de su sangre. Sion no sabía si eso era posible, pero estaba dispuesto a exprimir hasta el último Drukhari para averiguarlo. Con un clon del emperador, con su mismo poder psíquico, ya no necesitarían crear nada. Los planes podrían completarse en tiempo récord. Por otro lado, los Drukhari tenían el ego inflado como todos los Eldar, y si fuera tan fácil clonar al emperador, Erda y los suyos ya lo habrían hecho, pues lo veían como la principal arma contra los dioses del caos. Si pudieran tener más de él, ya habrían fabricado una docena. Los Eldar no eran de fiar. Los Asuryani presumían de haber ganado muchas guerras durante la Edad Dorada de la tecnología, pero la realidad era que la humanidad se expandió por toda la galaxia mientras ellos estaban en decadencia. En la mayoría de las escaramuzas, los humanos salían victoriosos. Las peores pérdidas de la humanidad se dieron en guerras internas, no en conflictos con otras razas. Sion suspiró. Era difícil ver la verdad, porque incluso en el apogeo de la humanidad, los Eldar ya estaban en decadencia. Había que esperar a conquistar a los Drukhari para ver qué sabían realmente. Por el momento, Sion tenía más trabajo administrativo. El comentario del Khan no había sido una broma. Llevaba 10 años en esa oficina sin salir, salvo para comer y dormir. Si Guilliman sobrevivía al desastre que se avecinaba, Sion le haría pagar caro. Llamó al siguiente tema pendiente, y este llegó 5 minutos después. Al parecer, ya lo esperaban. Erda se sentó frente al escritorio de Sion. Les haremos parte de nuestro plan para la disformidad. Pero no importa cuántos sean, solo tendrán un voto y una voz en el consejo. Esa voz y ese voto serás tú, creadora, dijo Sion. Entonces, si planean actuar contra los dioses del caos, respondió Erda con una sonrisa. Sion asintió. Por supuesto. Que el fanático loco sea un fanático loco no quiere decir que los dioses del caos no sean un problema. Solo que no los consideramos enemigos a muerte. Los dioses del caos han existido por millones de años, y aunque siempre han metido sus garras en todas partes, no buscan la destrucción de la humanidad, sino su control. Eso es un objetivo imposible, pero no estoy aquí para corregir los errores de mis enemigos. Si actúan persiguiendo imposibles, mejor para nosotros. Yo me conformo con que las personas que no quieran caer en sus garras tengan un camino libre de ellos, y que los fanáticos que quieran ir al infierno también tengan el suyo, explicó Sion. Interesante, y eso suena a contradicción, dijo Erda. Para saber más, deberás aceptar tu nuevo puesto, y aceptar también ciertas restricciones de seguridad. A diferencia de ustedes, nosotros no estamos dispuestos a arriesgar nuestros planes. Seremos claros con nuestros objetivos, pero también exigimos un compromiso absoluto.
No queremos que nadie acabe con todas las cartas en la mano y luego salga con que tiene un plan mejor, perfecto y sin fisuras, dijo Sion, porque antes se cortaría las bolas a sí mismo que permitir que alguien tomara el proyecto por el que había trabajado desde que llegó a este mundo, y que ahora lo mantenía encerrado en una oficina, y se lo entregara al primer iluminado al que se le cruzaran los cables. Si había tomado medidas incluso contra sí mismo, era evidente que también las tomaría contra los demás. Edda pareció pensarlo durante un minuto. ¿Has impuesto estas restricciones sobre ti mismo y tus hermanos? Preguntó. Diferentes circunstancias, diferentes medidas de seguridad. Pero sí, todos hemos colaborado en ello. De hecho, creo que entre todos los primarcas, 4 de nosotros somos los más paranoicos, dijo Sion, porque a sus ojos los demás eran demasiado crédulos, y Perturabo, el Khan y Conrad pensaban igual. Edda sonrió. Entonces será interesante ver qué medidas de seguridad quieren establecer sobre nosotros, y cuáles han impuesto sobre ustedes mismos, comentó. Solo sabrás de aquellas relacionadas con este proyecto específico sobre la disformidad. No tenemos ninguna confianza en sus habilidades administrativas, dijo Sion con franqueza, porque todos ellos habían demostrado una y otra vez que eran gobernantes terribles. Sion no les permitiría meter las manos en la administración del imperio, pues ese era su lugar de retiro para el futuro, cuando la amenaza del emperador de la humanidad hubiese sido eliminada. En cuanto a los dioses del caos, su plan con ellos no era derrotarlos, sino simplemente no perder. Porque si los planes del emperador de la humanidad eran una locura al pretender construir una utopía donde los dioses del caos no existieran, olvidando convenientemente que estos no eran los primeros y tampoco serían los últimos, ya que eran creaciones de los propios seres vivos, entonces los planes de los dioses del caos de controlar por completo a la humanidad estaban al mismo nivel de estupidez. Puede que fueran fruto de la mente humana, pero, al igual que el emperador, lo que les faltaba era sentido común. Nota del autor. Capítulo reflexivo, para arrojar algo de luz sobre los objetivos de los primarcas respecto a la galaxia, la disformidad y los dioses del caos. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.